Hola amigos, bienvenidos al Biolab. Es un gusto tenerlos aquí para comenzar con nuestro video de hoy que se titula Introducción a la Biología, donde definiremos qué es la biología y sus ramas, reconoceremos las características de los seres vivos e identificaremos los beneficios de estudiar la vida. Muy bien, ya que estamos listos, debemos mencionar en primer lugar que la biología es una ciencia. ¿Y qué es una ciencia? Pues una ciencia la podemos entender como un conjunto de conocimientos obtenidos por medio de la investigación para desarrollar explicaciones acerca de la naturaleza. La palabra biología proviene de dos raíces griegas, bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. Por ello, la definición más simple de biología es la ciencia que estudia la vida. Por el momento nos quedaremos con esta definición de biología y la revisaremos más adelante en la lección. Ahora que ya sabemos que la biología estudia la vida, es inevitable preguntarnos qué es la vida. Lamentablemente no es sencillo responder esta pregunta. Definir la vida es algo muy complejo. Los biólogos aún no han podido definir exactamente a qué nos referimos por vida. Sin embargo, todos de alguna manera estamos familiarizados con ella. Nosotros sabemos que estamos vivos, al igual que otros seres que nos rodean, como nuestras mascotas, insectos que vemos caminar o volar por ahí, o las aves que viven cerca de nuestras casas. ¿Por qué lo sabemos? Porque distinguimos en ellos ciertas características. Los científicos se han dado la tarea de identificarlas y son las siguientes. Están compuestos de células, presentan organización, crecen y se desarrollan, requieren y procesan energía, responden a estímulos, mantienen la homeostasis, se reproducen y se adaptan y evolucionan. Entonces, podemos decir que un ser vivo u organismo se define como aquel que posee todas estas características. Vamos a revisarlas ahora una por una. Para ello, vamos a utilizar una planta de nuestro laboratorio. Su nombre científico es Phaseolus vulgaris, que comúnmente se puede conocer como frijol, habichuela o judía. Ella nos va a ayudar a ejemplificar cada una de estas características. Están compuestos de células. Todos los seres vivos están compuestos de células. La célula es así la unidad básica estructural y funcional de todos los seres vivos. No hay nada vivo más simple que una célula. Por el número de células, los organismos se clasifican en unicelulares si se componen de una célula, como las bacterias, por ejemplo, o en pluricelulares si se componen de muchas células, como los animales y las plantas. Presentan organización. Los seres vivos poseen una organización particular, es decir, se disponen de manera ordenada. Podemos distinguir en ellos una estructura que les confiere ciertas propiedades que les permiten realizar sus funciones y estar vivos. La vida en la Tierra tiene distintos niveles de organización, que van desde la escala microscópica hasta la escala global, desde lo más simple a lo más complejo. Empezamos con los átomos. Todos los organismos, como esta planta, están compuestos de miles de millones de pequeños átomos, las unidades básicas de la materia. Los átomos a su vez se componen de partículas más pequeñas, los protones, neutrones y electrones. Estos átomos se enlazan para formar distintos tipos de moléculas. Las moléculas se conjuntan y forman estructuras más complejas, los organelos celulares, como los cloroplastos. Distintos organelos componen a las células. Las células a su vez se agrupan en tejidos. Estos tejidos forman órganos, como las hojas de esta planta. Los órganos se estructuran en sistemas de órganos, y estos constituyen individuos. Los individuos de una misma especie se agrupan en poblaciones. Las poblaciones de diferentes especies conforman comunidades. Las comunidades en conjunto con los factores no vivos configuran los ecosistemas. Varios ecosistemas con climas y comunidades similares forman biomas. Y para finalizar, el conjunto de biomas componen la biosfera, la capa de vida que habita la Tierra. Todos estos niveles de organización los iremos revisando con más detalle en las próximas lecciones. Crecen y se desarrollan. Los organismos crecen, es decir, aumentan de tamaño debido al incremento en el número de células y en estructuras. Nuestra planta nació de una pequeña semilla y creció en longitud y anchura hasta convertirse en una planta adulta. Este crecimiento va de la mano con el desarrollo, que son los cambios que ocurren durante el tiempo de vida de un ser vivo y le otorgan nuevas capacidades. Por ejemplo, la planta desarrolló hojas, ramas y raíces que le permiten la captura de luz y de los nutrientes para alimentarse. Requieren y procesan energía. Los seres vivos requieren de energía para el crecimiento, el desarrollo, el mantenimiento de las funciones vitales y la reproducción. Esta energía la obtienen del alimento. Para nuestra planta, la principal fuente de energía es la luz solar. La planta utiliza la luz junto con otras moléculas, como el agua y el dióxido de carbono, para producir glucosa,
que utilizará como alimento para realizar sus funciones. Aparte de las plantas, existen otros organismos que pueden producir su alimento directamente de la luz solar, como las algas y algunas bacterias. Algunos seres vivos necesitan consumir a otros organismos para obtener alimento, como los animales y los hongos. Responden a estímulos. La capacidad de responder a los estímulos se denomina irritabilidad. Los organismos viven en un ambiente externo que los rodea y también poseen un ambiente interno. Cualquier evento que cause una reacción en el organismo, ya sea externo o interno, es un estímulo. Debido a ese estímulo, el organismo tendrá una reacción llamada respuesta. Por ejemplo, las plantas pueden responder a dos tipos de estímulos: a la luz solar, cuya respuesta es el crecimiento hacia ella, y al viento, cuya respuesta es un engrosamiento del tallo que les dará mayor resistencia ante él. Mantienen la homeostasis. Hemos hablado anteriormente del medio interno de un organismo. Este medio interno debe ser regulado para poder mantener la vida. A esta regulación del medio interno se le denomina homeostasis. Si existe algún desequilibrio en el medio interno del organismo, puede ocurrir la muerte. Por ello, siempre se restablece el estado adecuado de funcionamiento del medio interno. Las plantas, como todos los seres vivos, necesitan agua para mantenerse con vida. El agua la toman del suelo y se distribuye por la planta, y una parte se evapora a través de las hojas por transpiración. Cuando hay sequía y no hay agua disponible, la planta evita transpirar para no perder agua y así mantenerla dentro de ella, pues si no lo hiciera se secaría y moriría. De esta forma, la planta mantiene su homeostasis, es decir, un medio interno adecuado con la cantidad de agua que requiere. Cuando hay agua disponible de nuevo, la transpiración vuelve a la normalidad. Se reproducen. Los seres vivos tienen el potencial de reproducirse, lo que significa que en algún punto de su ciclo de vida pueden dejar descendientes, es decir, producir otros organismos similares a ellos. Todos estamos familiarizados con este proceso, pues nosotros somos hijos de nuestros padres y nuestros padres hijos de sus padres y así sucesivamente. También hemos observado que otros seres, como los animales y las plantas, dejan descendientes. Por ejemplo, las plantas para reproducirse producen flores, que si son polinizadas, originarán frutos con semillas. Las semillas, con las condiciones adecuadas, germinarán y se convertirán en plantas adultas. Se adaptan y evolucionan. Los seres vivos están adaptados a su ambiente, si no sería imposible que sobrevivieran. Para esto, tienen características especiales que les permiten vivir en él, llamadas adaptaciones. Por ejemplo, nuestra planta tiene adaptaciones como hojas que se mueven de acuerdo con la dirección del sol, lo que le permite captar más luz, y tiene raíces asociadas con bacterias que le ayudan a aprovechar los nutrientes. Las adaptaciones son el resultado del cambio de los organismos a través del tiempo. Así como los organismos experimentan cambios en su ciclo de vida individual, también lo hacen a través de muchas generaciones, es decir, dejan descendencia con cambios. A este proceso se le denomina evolución. Las especies son las que evolucionan durante largos periodos, dando lugar a nuevas especies que a su vez evolucionarán y darán origen a otras nuevas. Ya hemos conocido las características de los seres vivos. Ahora vamos a ver que todas estas características son estudiadas con más detalle por lo que conocemos como las ramas de la biología. Estas ramas son subdisciplinas de la biología que se encargan de investigar aspectos más específicos de la vida. Vamos a revisar algunas de ellas. Tenemos a la paleobiología, que es el estudio de los seres vivos del pasado, como los primeros animales y plantas o como los dinosaurios, por ejemplo. La ecología nos ayuda a estudiar las interacciones de los seres vivos con su ambiente. La biología evolutiva es la que se encarga de estudiar los mecanismos de evolución de los organismos. La bioquímica nos ayuda a estudiar las moléculas de la vida, como las proteínas y el ADN, y los procesos e interacciones relacionados con las mismas. La citología estudia todo lo relacionado con la estructura y función de las células. La genética es el estudio de los genes y la herencia y los procesos y mecanismos relacionados con estos. La taxonomía se encarga de identificar, nombrar y clasificar a los seres vivos. La botánica es el estudio de las plantas. La zoología, el estudio de los animales. La micología es el estudio de los hongos. La microbiología se encarga de investigar a los organismos microscópicos, como las bacterias y algunos hongos. La virología, aunque hay debate si los virus están vivos o no, es la rama de la biología que se encarga de estudiarlos. Ya conocimos algunas de las ramas de la biología y con ellas más detalles sobre lo que estudia esta ciencia. Recordemos que al principio del video
dimos una definición básica de biología. Ahora, con toda la información que ya hemos visto hasta este momento, podemos dar una definición más detallada, resaltando sus puntos más importantes de estudio. Así, podemos definir a la biología como la ciencia que investiga a los seres vivos en todos sus aspectos, que incluyen su origen, historia, diversidad, función, estructura, conducta y evolución, además de las interacciones entre ellos y con su ambiente. Todo este conocimiento generado por la biología y sus ramas no queda únicamente en la teoría, sino también tiene diversas aplicaciones para el beneficio de todos los seres vivos. Tiene aplicaciones medioambientales para conservar y proteger a especies de seres vivos que se vean amenazadas o en peligro de extinción, para que tengan lugares seguros para vivir y reproducirse. Contribuye a medir el impacto de los seres humanos en los ecosistemas para poder conservar y restaurar los que se encuentren deteriorados. Además, genera conocimientos prácticos para lograr una convivencia sustentable con la naturaleza, más en el contexto actual del cambio climático. Tiene aplicaciones agrícolas y pecuarias, como el desarrollo de variedades mejoradas de plantas de uso alimentario que son más resistentes al clima o a las plagas, o el desarrollo de alimentos más adecuados para animales que generalmente se utilizan en la alimentación humana. Tiene aplicaciones en el campo de la medicina al identificar microorganismos causantes de enfermedades o de enfermedades causadas por desórdenes metabólicos o genéticos, además de desarrollar tratamientos para las mismas. Contribuye al desarrollo de tecnología al utilizar el conocimiento biológico para solucionar problemas o necesidades específicas de los seres vivos, como la creación de nuevos medicamentos, vacunas, asistencia reproductiva, alimentos mejorados, remediación en ambientes contaminados, etc. Con esto hemos terminado la lección, pero antes vamos a dar un breve repaso de lo que hemos visto. La biología es la ciencia que estudia la vida y a los seres vivos en todos sus aspectos. Los seres vivos u organismos son aquellos que comparten las siguientes características. Están compuestos de células, presentan organización, crecen y se desarrollan, requieren y procesan energía, responden a estímulos, mantienen la homeostasis, se reproducen, se adaptan y evolucionan. La biología tiene diferentes ramas o subdisciplinas que son ciencias que se especializan en algunos grupos de seres vivos o en algunas de sus características. La biología tiene diversas aplicaciones en áreas como la protección del medio ambiente, la agricultura y la ganadería, y la medicina o la tecnología. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya servido mucho. Si les gustó, compártanlo para que alguien más pueda aprender sobre biología, una ciencia muy importante para nuestros días. Eso es todo por ahora, saludos y hasta la próxima.